Gracias, buenos días. Bueno, en principio les pido disculpas por el tono de voz, pero amanecí con un dolor de garganta bastante fuerte y ahorita es que estoy recuperando el tono. Bueno, bienvenidos a este foro y a este primer panel, donde bueno, vamos a explorar un poco qué es lo que ha pasado en este año 2018 con los medios digitales y bueno, qué podemos esperar para el año que viene, ¿no? Quizás, bueno, una de las primeras preguntas que me gustaría hacerles al panel, a todos, es ¿qué tal han visto ustedes si se está haciendo periodismo de calidad desde los medios digitales? ¿Cuáles serían algunas carencias que se tienen o cuáles serían las riquezas que tienen los medios digitales, que bueno, en este nuevo ecosistema que hemos tenido acá en Venezuela, un poco forzado por el tema de la compra de medios y la censura? Le doy la palabra a Valentina, primero las damas. Buenos días, muchas gracias por la invitación al equipo de Medianálisis. La experiencia que nosotros hemos tenido desde ProDaVinci, la verdad es que a pesar de la crisis ha sido positiva. En primer lugar, porque las restricciones de algún modo te imponen la obligación de ser mejor y de buscar objetivos más concretos y de utilizar todos los recursos que tienes a la mano para poder lograr contar historias. Y con esto me refiero a que no solo estamos hablando de historias que se cuentan a través de fotografía o de textos, sino que utilizamos todas las herramientas multimedia, aplicaciones, redes sociales, todo lo que nos ayude a recabar información. Una de las limitaciones que, como ustedes saben, eso no es nuevo, tenemos muchos años en esta situación, es el tema del acceso a la data oficial. Los medios digitales permiten, a través de los recursos multimedia, no solamente recabar esa información a través de canales que no necesariamente son oficiales o no son regulares, sino que además se puede tener una interacción directa con la gente a través de las redes sociales, Twitter, Instagram, etcétera, y uno puede hacer encuestas, puede interrogar directamente a la audiencia para saber cómo están ciertas situaciones. Esa quizás era una oportunidad que no ofrecían antes los medios tradicionales y de las cuales estamos aprendiendo los medios digitales en Venezuela a servirnos, ¿no? Y además, digamos, parte de la dinámica también demuestra que esta experiencia también ha significado un reto, ¿no?, para los medios digitales de reinventarse y de hacer cosas mejores a las que ya se venían haciendo. Omar, ¿cómo lo ves tú? Bueno, se oye bien, ¿no? Bueno, gracias por la invitación y por estar aquí, sobre todo gracias a los que están conectados fuera de Caracas, de una forma de llegar con estas discusiones a toda Venezuela, en momentos en que el país todo necesita revisarse y que hay un cambio completo de los paradigmas, no solo del periodismo, sino de la economía y del país. La situación de los medios digitales en Venezuela, yo diría que en los últimos meses ha consolidado la mudanza del ecosistema de medios por completo, la pérdida de influencia de los medios tradicionales y la consolidación de portales y de medios digitales en general, como el que me honro en dirigir, como Efecto Cocuyo, como Runrunes, como El Pitazo, que además todos, hay que decir esto claro, venimos de la ex cadena Capriles, donde en su momento se formó lo que fue la redacción única más moderna de América Latina y donde hubo una inversión sólida para formar profesionales y gerentes de medios, es lo que explica esta emergencia, Hay un dicho que cita Pedro Páramo en uno de sus cuentos, dice: mataron la perra pero quedaron los perritos. Eso lo dice en El Llano en Llamas. Así pasó, mataron Cadena Capriles, pero surgimos un grupo de medios y esto es parte de la herencia de un trabajo que hizo una periodista que todo el mundo, pocas personas conocen porque ella trabajaba detrás de las cámaras, se llama Natalia Alvaray, que fue una gerente, vicepresidenta de medios de Cadena Capriles, que logró que la empresa le apostara fuerte a formar periodistas con las nuevas tendencias digitales que venían en el mundo. También tuvo el apoyo de Miguel Ángel Capriles, que era el presidente dueño de la empresa, y esa organización invirtió duro. Lo que pasó después es otra historia, o tal vez la contemos en otro momento. Pero lo que estamos viviendo ahora, esta primavera de medios de comunicación, tiene ese origen. Y hay que aclarar que nos permitió estar insertos en las corrientes mundiales de lo que estaba ocurriendo. Hoy día, estos portales hemos ganado los principales premios internacionales de periodismo
Inclusive el estímulo ganó por 2 años consecutivos el premio de la CIP, de la excelencia periodística, lamentablemente por temas que nadie quisiera haber vivido, como la cobertura del hambre y de la represión y la violencia en las calles contra los opositores y las manifestaciones del año pasado. Menciono todo esto porque es importante colocar las cosas en contexto en un país donde los medios tradicionales a su vez han sido liquidados, casi como los partidos políticos, donde no hay un noticiero de televisión, donde no hay noticieros radiales en los términos modernos y contemporáneos, y donde no hay ningún periódico de circulación nacional. El portal que yo dirijo solo, que no es un portal masivo, tengo que decirlo, tiene más audiencia que todos los periódicos impresos de Venezuela. Y hay que también destacar una cosa para todos nosotros, para consumo, para evitar encandilamientos. El periodismo digital en Venezuela es de avanzada, es de primera línea, es de primera calidad, mucha profundidad, pero no es masivo. No provocamos cambios en la conducta de la gente. No podemos llegar a transformar, a formar opinión pública, ni siquiera logramos contrarrestar la hegemonía comunicacional que ejerce el gobierno con todo su poder. Esto es parte de una realidad que habrá que debatir en su momento, porque no hay nada peor que creerse más influyente de lo que se es. Y es parte de la discusión de un país en transición. Yo le decía a Andrés que habrá que abordar algunos temas económicos importantes, porque esta sociedad ya no es lo que solía ser, ni será. Esta transición, esta situación económica tan crítica, no va a resolverse si suben los precios del petróleo, por ejemplo. Es decir, toda Venezuela tiene un cambio de sus paradigmas, de sus relaciones. Si abrimos el lente, ponemos un gran angular y vemos el periodismo en el contexto del país, vamos a entender que esto cambió para siempre, y también la necesidad de seguir avanzando en un periodismo que refleje y cuente a las audiencias la naturaleza de esta tragedia social y económica que vive Venezuela. Gracias, Omar. A ver, ¿cómo lo ve IPIS Venezuela, María Engracia? ¿Se está haciendo periodismo de calidad desde los medios digitales? ¿Hay aún algunas carencias o algo que afinar? ¿O dónde estaría la riqueza del trabajo que se está haciendo desde los portales? Sí, bueno, me gustaría empezar explicando qué hacemos en IPIS Venezuela, ¿no? Y somos una organización que trabaja en pro de la defensa de la libertad de expresión, del periodismo de investigación, el acceso a la información pública, y recientemente también hemos abierto nuestra línea de trabajo hacia lo que es la libertad de expresión en Internet y los derechos digitales. Y lo que hacemos justamente es un monitoreo con una red nacional de periodistas presente en 79% del territorio nacional, y justamente con nuestros corresponsales hacemos el monitoreo de casos siendo veedores de lo que son las condiciones para el ejercicio del periodismo en Venezuela. Evidentemente, cuando uno revisa el panorama general del ecosistema de medios, tanto de radio, de prensa, de televisión, las cifras son muy desalentadoras, porque incluso la desinformación ha permeado tanto que tenemos estados en los que ni siquiera hay periódicos. Pensar en un periódico es pensar en una especie en extinción. Y cuando hablamos de la radio estamos hablando de espacios que no son libres, ya lo refería Omar, en los que probablemente les llegan exhortos por teléfono o por cartas, incluso algunos de manera formal y otros informal, que les prohíben invitar a ciertos actores o tocar ciertos temas que no solamente son de alcance nacional, sino sobre todo locales. Es decir, existen unos poderes locales, regionales y nacionales que están afectando esas voces críticas, e igual pasa con la televisión, que además ha sido domesticada y en la que no existen unos programas críticos, unos espacios para la disidencia o el debate realmente público, y esto ha llevado a una migración o a una reinvención de lo que es el periodismo en Venezuela. Desde IPIS nos hemos puesto a pensar que el periodismo está en resistencia y que es una especie de resiliencia, y justamente este año presentamos un trabajo que se llamó Crónicas Insumisas, que es una serie de relatos, e incluso lo llevamos a una exposición que está ahorita presentándose en la Feria del Libro de la UCAP, y esa idea de esas crónicas insumisas creo que resume lo que han vivido los medios digitales, ¿no? Que frente a una dificultad han encontrado una innovación, o han emprendido o han buscado una solución para no quedarse dormidos. Es decir, los periodistas frente al cierre masivo o
las restricciones generalizadas en todos los ecosistemas no se han quedado de brazos cruzados en sus casas, ¿no? E incluso han habido emprendimientos no solamente en el entorno digital, sino en el entorno offline. Lo vemos con el caso del Bus TV, que es una experiencia súper importante de periodismo hiperlocal, como lo denomina Laura Elena Castillo, sino también que ha sido una oportunidad de vencer esa desinformación que lo que ha llevado es a desconectar a las audiencias. Y creo que el desafío mayor es entender que existe una nueva forma de hacer periodismo, que no es una forma masiva, como lo refería Omar, sino que también es una forma más bien de una segmentación de las audiencias, y que evidentemente la realidad venezolana, forzada por la crisis política principalmente, pero también económica y social, ha llevado a que los medios también se reinventen, y que probablemente estamos hablando de unas comunidades muy particulares y que se insertan en esa realidad global, que vemos que el New York Times o el The Guardian también están buscando nuevas formas para informar o llegar a las audiencias, y que probablemente nos ha tocado a Venezuela aprenderlo sin esa planificación estratégica que el mundo está experimentando, ¿no? Y lo otro, pues es fundamental también sentir que hay una oportunidad de trabajar junto con los ciudadanos para informar. Lo veíamos específicamente en las protestas 2014, en los que desde la cadena Capriles, con herramientas digitales, pues lograron dar evidencia sobre el asesinato de estudiantes, y que eso marcó un hito en contra de la lucha contra la impunidad desde el periodismo. Y también lo vimos en 2017, que fueron los ciudadanos desde comunidades muy pequeñas que registraban, y que luego los periodistas, bajo un esquema de verificación y de confirmación, lo podían lograr. Y otra de las oportunidades es ese trabajo en alianza. Ya el periodista no está trabajando solo, sino cada vez más se tejen alianzas formales e informales, no solamente de medios digitales, sino también nosotros como organizaciones de libertad de expresión, pues también estamos viendo cómo colaboramos y cómo sumamos para que cada quien haga o cumpla su misión, pero desde un trabajo más colaborativo o cooperativo. Gracias, Marín, gracias. Y Carlos, ¿cómo lo evalúas tú, el tema de la calidad en los medios digitales venezolanos? A ver, una dinámica está asociada a bueno, tú evalúas la calidad, puedes evaluarla a partir del producto. Es decir, bueno, la página tiene un buen producto, está bien escrito, tiene datos relevantes. Ese es un primer indicador. Ese primer indicador, yo creo que el periodismo venezolano, el periodismo está por encima del promedio, es decir, se están haciendo cosas muy buenas. Ahora, yo creo que hay, a partir de ese reconocimiento, yo creo que efectivamente los periodistas venezolanos y el periodismo venezolano están, junto con la sociedad venezolana, construyendo un pulso para tratar de vencer la desinformación. Yo creo que eso es un activo importante. Quiero fijarme más en lo que yo creo que son las tareas pendientes. Es decir, creo que hay una debilidad, y creo que no hemos terminado de aprender la lección de lo que pasó con medios convencionales en la necesidad de construir relacionamientos. Es decir, la sociedad venezolana es una sociedad profundamente fragmentada, además con una desinstitucionalización muy fuerte. Es decir, hay trabajos periodísticos que han, por ejemplo, veamos el caso de Odebrecht, hagamos el análisis comparativo en la región. Bueno, en muchos de estos países hubo cambios políticos y fueron a partir de ejercicios periodísticos. Es más reciente en Argentina, a partir de los papeles de un señor taxista minucioso, ha generado una conmoción política en la que hay un conjunto de información. En Venezuela, algunas de esas informaciones se han revelado, sí, pero no ha pasado nada. No ha pasado nada en Venezuela. En algunos casos, a partir de investigaciones que se han hecho en Venezuela, han pasado cosas en otros países. ¿No? El caso del tema del CLAP, con Normando Info, pasó una cuestión en México a partir de que se develó eso. Pero en Venezuela no pasa nada. Entonces ahí hay una necesidad de reconfigurar. Es decir, yo por ejemplo creo, en el 2007, cuando explota el tema de RCTV, los canales y medios de comunicación no tenían una lógica de relacionamiento con la sociedad. Se dedicaban a producir, pero no a construir relacionamiento. Cuando digo relacionamiento, a sentarse con las audiencias, a trabajar con las audiencias, no solo considerándolas como audiencias. Entonces, yo creo que ahí hay un enorme déficit, una enorme tarea. Precisamente porque hay una lógica de fragmentación. Es decir, la lógica de fragmentación hace que la sociedad venezolana
tenga disponibilidad de información, pero la disponibilidad de información no está llegando. Y además porque hay desafíos muy gruesos. Fake news. ¿Afectan o no los fake news a las páginas tradicionales? Claro que lo afectan porque están utilizando en algunas ocasiones la mancheta pues, del estímulo para lanzar una información falsa. Es decir, construyen lógicas en las que se genera desconfianza en relación hacia los medios digitales. Y además porque las lógicas de información no es que la gente va al portal. El portal como lugar para obtener información no existe. La gente se conecta. Los datos en Venezuela, miren, más o menos nosotros estamos en torno a un 55% de penetración en el tema de Internet. Después, en cuanto a velocidad, estamos en el análisis comparativo de CEPAL, estamos detrás de Paraguay, o junto con Paraguay, en los peores niveles de acceso. En un proceso progresivo de envejecimiento de la plataforma, no solo de los proveedores de Internet, sino de las plataformas. Todos los medios digitales en Venezuela, el 50%, 60% de su conectividad está asociada a teléfonos digitales. ¿No? Entonces, el 50-60% del tráfico está por ahí. Y la conectividad no es en hogares. La conectividad los picos son más bien cuando la gente está conectada en su casa o en el trabajo, en otros lugares, no necesariamente. Entonces, la pregunta es, ¿eso qué nos está diciendo a los medios digitales? Es decir, estamos, por ejemplo, adaptando, porque hay propuestas extraordinariamente hermosas en cuanto a la utilización de videos, imágenes. La pregunta es, los usuarios con sus equipos que están envejeciendo, ¿cuánto cuesta un celular? ¿Están adaptados a esa plataforma? ¿O están adaptados a la plataforma del teléfono de última generación? O sea, todo ese tipo de preocupaciones, a mi juicio, son tareas pendientes. Es decir, yo creo que estamos en un ecosistema de medios muy afectado por un conjunto de políticas públicas donde hay que construir relacionamiento entre los medios y las audiencias y entre las audiencias. Es decir, por ejemplo, el enfrentar los fake news, y la experiencia de Brasil, las experiencias más recientes, pasan por generar usuarios activos, corresponsables de generar tejidos comunicativos mucho más fuertes, mucho más robustos. Entonces no es solo generar información, es construir relacionamiento. Yo creo que ahí hay un horizonte estratégico muy importante, más allá de la extraordinaria producción informativa que tiene, y además cómo hacerlo sin desdibujar el papel que le corresponde al periodismo. Pero lo que sí es cierto es que el papel del periodismo en una sociedad, el papel tradicional del periodismo en una sociedad, tiene unos niveles de incertidumbre grandes, no solo en Venezuela, sino en muchos lugares del mundo, que implica mayor necesidad de construir estrategias de innovación y creatividad y construir nuevas modalidades de intercomunicación y articulación. A mi juicio, dado el momento del país, creo que ahí es donde, yo no tengo la respuesta, yo lo único que digo es ahí hay que enfatizar mucho más la estrategia y no solo quedarnos en la rutina de hacer un buen reportaje, una buena página, que hay que seguir haciéndolo, sino cómo construimos relaciones comunicativas. Y ahí creo que ahí tenemos un enorme horizonte estratégico. Un gran reto. Y adicionalmente, este tema del relacionamiento y de la creatividad de lo que podemos hacer me lleva a la segunda pregunta, y es ¿cómo se está manifestando el tema de la censura y la persecución en los medios digitales? Porque también esto afecta un poco cómo te relacionas y cómo la información puede llegar. Bueno, a ver, nosotros lo que tenemos es un entorno hostil a toda lógica de pensamiento independiente y autónomo. Es decir, es una política de Estado asociada a castigar a todo aquel que piense distinto. No que piense, que exprese un pensamiento distinto. Tú puedes pensar, si te quedas callado no pasa nada, pero si lo expresas sí tienes dificultades. Entonces, en esa lógica, ¿cuáles son las dinámicas que tú tienes? Bueno, estamos enfrentando una dinámica de bloqueo que antes era soft, pero que ahora es más sofisticada. Más sofisticada en el sentido de que antes era, bueno, eliminabas el DNS a partir de unas instrucciones que da Conatel, al principal proveedor, pero después se va a otra dinámica. Después tenemos ahora que en el caso de Armando Info, en el caso de Runrunes, ha sido la contratación de servicios de bloqueos de páginas. Entonces es una cosa un poquito más sofisticada, especialmente denunciando casos de corrupción. Tenemos una dinámica de descalificación permanente en los medios oficiales, que es un patrón que se repite de otras prácticas, pero que eso genera
también una situación de hostilidad y además de inquietud. Es decir, cuando tú tienes una descalificación y después tienes una apertura de un proceso judicial y tú lo sabes en primera, tú lo puedes conjugar en primera persona, tú dices, oye, ¿qué tengo que hacer? La presión familiar. Oye, cuídate, porque sigues ahí. Es decir, esa presión enorme sobre el trabajo del periodismo que tiene unas implicaciones y unos costos y un desgaste humano muy fuerte. Después tienes, bueno, la dinámica de criminalización. Bueno, la dinámica de criminalización, el caso del Mando Info y otros casos más, pero tenemos, bueno, el caso de Tal Cual, el caso del Nacional, es decir, el caso de La Patilla, son casos asombrosos en cuanto a las implicaciones, pero esos son casos asociados a la cobertura informativa, vinculado al tema del poder, pero bueno, el caso, por ejemplo, de los bomberos, ¿no? Unos señores a los que le pretenden aplicar la ley del odio por hacer sátira política y después ahora los mantienen escarcelados, por lo tanto presos en sus casas con una serie de condicionamientos ante la posibilidad de que los sancionen con 9 años de una pena privativa de libertad. O el caso del señor Pedro Jaime, 7 meses detenido por hacer un trabajo informativo de información pública. El señor buscó en Wikipedia las lógicas del avión, las siglas del avión presidencial, se metió en Flightradar y vio la ruta del avión presidencial y está sometido a un proceso judicial. 7 meses está detenido en unas condiciones además inaceptables, y gracias a unas cautelares que nosotros hemos promovido y algunas otras cosas más, ha habido pronunciamientos de relatores de Naciones Unidas, bueno, estamos tratando de protegerlo, pero está potencialmente sometido a un proceso de 30 años de pena privativa de libertad. O sea, estamos hablando de un despropósito para entender el poder del Estado en relación a una expresión absolutamente además inocua, sin consecuencia. O sea, no estamos hablando de la denuncia de un acto de corrupción, no estamos hablando de las implicaciones de Gorrín con los 1.000 millones de euros. Estamos hablando de un señor que vive de vender productos de Mercado Libre y que colocó un tuit. Para entender la dinámica del despropósito y para entender también cuando quieres hacer periodismo de servicio público e interés público, las implicaciones que eso tiene en un escenario como el venezolano. Gracias, Carlos. Me dicen que tenemos ya una pregunta de las universidades que están conectadas en streaming. No sé dónde las podré ver, en la pantalla creo. Pero de todas maneras, bueno, mientras llega la pregunta, igual en el caso de ProDaVinci o en el caso del estímulo, ¿cómo ven ustedes o cómo se ha manifestado la persecución a los periodistas o la censura por los distintos temas que puedan tratar ustedes? Una de las estrategias que nosotros en ProDaVinci aplicamos, por supuesto, no nos blinda, ¿no?, contra persecuciones o contra alguna reacción de las autoridades, pero nosotros sí intentamos combinar no solamente el trabajo de reporteo y de investigación estrictamente periodística, sino también el respaldo de la experticia de gente que conoce el área que estamos trabajando. Entonces les voy a poner un ejemplo. Nosotros aplicamos una metodología para analizar los planes de racionamiento de agua corriente en los años 2016 y 2017. Estos planes estaban publicados en internet, en cualquier sitio, unas hidrológicas respondieron a la confirmación y otras no. Lo que nosotros sí hicimos, por ejemplo, para hacer un análisis de cuán desigual era el acceso al agua corriente y donde pudimos comprobar que efectivamente las zonas, los barrios más pobres y vulnerables del país tienen menos acceso al agua que los que tienen que los de clase media y clase alta, porque tienen una infraestructura más sólida. Lo hicimos con asesoría de econometristas y de equipos que tienen un manejo de data superior al que tiene cualquier periodista que pueda estudiar en una universidad venezolana y pueda tener quizás una maestría. Entonces, también buscar la validación de los expertos es una manera que nosotros tenemos para decir, no pudimos comprobarlo, no pudimos corroborarlo con las autoridades, pero aquí hay una metodología sólida aplicada que, si vamos al contenido, es irrefutable. Y creo que eso hace que el trabajo sea más difícil de desacreditar desde todo punto de vista. De igual manera pasa con la comprobación de las fuentes que se puedan. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo es, muchas veces no tenemos acceso a las fuentes oficiales, sí, pero nos enfocamos en una historia.
Por ejemplo, tenemos una historia de femicidio que publicamos esta semana. No tuvimos acceso a fiscales, ni a jueces, no, pero hay una historia muy concreta de su familia, de la familia de la víctima, en donde se ve que esta persona había hecho una denuncia ante la fiscalía y no tuvo la protección por violencia de género que correspondía según la ley, no según lo que nos parece a nosotros, ¿no? También es otra cosa importante, los marcos legales e institucionales hay que tenerlos claros. Entonces, los marcos legales e institucionales y la validación de expertos son, digamos que unos escudos, que yo sí creo, nosotros en Provinci creemos que puede hacernos más fuertes. Por supuesto no somos infalibles en lo absoluto, pero es una herramienta que tenemos a la mano, ¿no? Hay una expresión, no me gustan mucho los términos bélicos, pero lo uso muchas veces, porque si uno es un corresponsal de guerra, no puede salir a hacer una cobertura si no lleva chaleco antibalas, casco, si no lleva comunicación, si no lleva una estrategia, si no sabe cómo escaparse de una conflagración. El caso de Venezuela es parecido y la parte buena de todo esto es que se reivindica más que nunca el papel del periodismo clásico, de los valores del periodismo clásico, del periodismo que nos enseñaron los maestros, del periodismo de las grandes corrientes y los grandes medios mundiales. Uno no está jugando carrito en Venezuela cuando hace periodismo, uno tiene que ser serio, tiene que ser responsable. Si usted está diciéndolo, tiene que tener los pelos en la mano, como dicen en Falcón, por allá donde es Carmen Riera. Lo cierto es que es importantísimo que cualquier persona que esté haciendo periodismo sepa que cada nota puede ser la última nota y que estamos en situación de riesgo, pero otra vez, el que tiene miedo no va a la guerra. Vamos a seguir siendo periodismo, pero no somos mártires ni somos héroes. Ni somos gente que anda por ahí diciendo, yo soy un héroe porque hago periodismo en Venezuela. Aquí los héroes son los venezolanos, esas mujeres que hacen cola todos los días para conseguir una comida para llevar para su casa, esos trabajadores que no perciben un salario real por su trabajo, porque está liquidado el valor del salario. Ese es el cuento que tenemos que contar. Nosotros no somos protagonistas de nada, pero sí es importante saber que si estamos bajo un régimen totalitario, donde no hay división de poderes, donde uno puede conseguir un resultado concluyente, una investigación como lo que hacen nuestros amigos de Armando Info y de Pro Da Vinci, sobre todo, y no va a pasar nada porque no hay división de poderes. Todo se esconde, a diferencia, Carlos, lo que ocurre en el caso de Brecht, en todos los países americanos donde hubo este escándalo, hubo procesos también legales para investigar. Aquí no. Entonces, es importante saber que este es el contexto, pero también, insisto, el tema del miedo, porque yo soy un viejo, yo tengo 30 años de periodismo económico, y a mí me preocupa mucho ver que las nuevas generaciones de periodistas son timoratos en general, tienen más miedo que nosotros, que nos criamos con la influencia del Mayo francés, éramos más contestatarios, más libertarios, digámoslo así, no por hablar mal generacionalmente, pero yo entiendo que después de 20 años bajo el oprobio, bajo la presión de unos milicos, aquí todo el mundo tenga miedo para poner hasta un titular. Yo me he encontrado casos donde periodistas jóvenes me dicen, ay, señor Omar, pero ¿está seguro que se puede titular así? Yo, ¿por qué no? ¿Es verdad o es mentira ese titular? Si es verdad, titúlese de esa forma, pero no es un reproche, simplemente una explicación. Entiendo que las sociedades suelen quedar dormidas, suelen quedar reprimidas y que eso trae consecuencias a largo plazo. Pero insisto, hay que luchar con las armas del periodismo clásico para poder enfrentar este contexto y seguir adelante. Lo que viene va a ser mucho peor, apenas estamos entrando en los primeros vientos de un huracán que nos va a arrasar el año que viene. Eso es economía, eso es otra cosa, pero el periodismo venezolano no está exento de este contexto. Si estamos sufriendo una tragedia histórica, la peor vivida por un país en tiempos de paz, sin que haya una confrontación bélica con vecinos, eso es lo que está ocurriendo en Venezuela, equivalente a que nos hubiera arrasado un terremoto de 10 grados, en términos de los daños a la infraestructura, a los servicios y a la economía en general. Eso es lo que estamos viviendo y en ese contexto vamos a seguir haciendo periodismo. Periodismo para las audiencias, para que la gente se entere dentro y fuera del país de lo que está ocurriendo y qué posición puedes tomar para que ese vendaval no te lleve por delante, obviamente que te va a llevar de alguna u otra forma, pero que por lo menos puedas saber cómo resistir. De eso se trata el periodismo en Venezuela en estos tiempos. Gracias, Omar. Bueno, ya teníamos por aquí la primera pregunta. Creo que era de la Universidad
de Barquisimeto, la Fermín Toro de Barquisimeto, exactamente. Vamos a ver. José Peralta preguntaba cuál era el impacto real del periodismo digital en Venezuela, si había grandes dificultades para acceder a cosas elementales como internet. Ah, ok. Hemos respondido ya. Internet, luz y agua, algo así. Exacto. Claro, creo que lo hemos respondido. Bueno, Exactamente. a ver, desde IPIS Venezuela hemos tratado de analizar el derecho a Internet en función de la crisis de servicios básicos, ¿no? Y hay toda una discusión teórica de si es un servicio universal, si es un servicio público. En todo caso, desde IPIS sí creemos que esa libertad de expresión y sobre todo de información de los ciudadanos está sujeta a la crisis del agua, como la que refería Valentina, pero también de electricidad. Es decir, además de las precariedades de navegación, Venezuela tiene un promedio de navegación de 1,8 megabits por segundo según las mediciones que ha hecho IPIS en colaboración con el Laboratorio de Mediciones de Internet, que es una organización que hace mediciones a nivel mundial, pero cuando nos comparamos solamente con América Latina, que tiene un promedio de 5 megabits por segundo, es decir, nuestra navegación es muy, muy baja, y en ese contexto se está haciendo un periodismo de calidad, o si queremos llamarlo de excelencia, ¿no? A pesar de las dificultades, a pesar de las demandas, de las agresiones, pero además los ciudadanos tienen un sufrimiento adicional, que es todo el tema del impacto de la crisis eléctrica, y desde IPIS también lo hemos analizado como los apagones en la red, que hay una gran discusión mundial sobre la desinformación o las desconexiones, y nosotros creemos que en Venezuela se ha dado, pero desde una lógica inversa, que es de la lógica de la precariedad de los servicios públicos. En la medida en la que una ciudad se queda sin luz o sin electricidad por un día o por un fin de semana, en esa medida también se ven afectadas las comunicaciones de los ciudadanos, y también hemos recibido testimonios de periodistas en las regiones que las estaciones de radio dejan de funcionar porque todo el sistema operativo pues no sirve, igual las televisoras, y también los medios impresos que no pueden llevar el periódico a la rotativa, primero porque los periodistas no han terminado de escribir, o incluso las plantas que tienen no tienen la capacidad de soportar apagones tan largos. Es decir, el periodismo y la información no está exenta de esto, y creo que esa es una gran preocupación y es otro de los desafíos: cómo informamos en contextos de amplia o de periodos largos de desconexión. Y ahí también hay que buscar nuevas lógicas de información. Vemos también la experiencia del Servicio de Información Pública, que es un grupo de periodistas que se han unido para hacer reportes informativos a través de WhatsApp, y que probablemente sea una manera de vencer esa censura, que probablemente a las 9 de la noche no puedes ver el noticiero, además de la censura, el miedo que tienen los periodistas para informar, porque no tienes electricidad. Es decir, lo puedes ver en el momento que tú desees consumirlo en internet, y creo que ese es como el gran compromiso que tenemos. E incluso pensar el drama de las telecomunicaciones en Venezuela, y que además de que el internet desde el año 2009 fue declarado un asunto suntuario, es decir, un asunto de lujo, como comprar un carro de carrera, y que probablemente eso es un desafío de política pública, y no es que es un descuido de la infraestructura. Es decir, hubo una decisión política de declarar el internet como no prioritario a partir de 2009, y a partir de ahí hemos visto una afectación directa de todo el tema de la infraestructura, y pensar que países como Sudán, Malasia, China, India, que pueden ser aliados de Venezuela, tienen promedios de navegación por encima de los de Venezuela, son bastante preocupantes, y efectivamente esto responde a toda la crisis o esa paradoja de los países petroleros que le ha afectado particularmente a Venezuela, y que evidentemente la recuperación del sector de telecomunicaciones pasa por una recuperación de la economía venezolana. Gracias, María Gracia. Hay algo adicional, aprovechar que nos queda poco tiempo, pero a ver, Omar comentaba algo muy interesante, importante, que uno también lo está viendo, que es este tema del miedo de los nuevos periodistas que están sumándose a los distintos medios digitales. Y bueno, súper interesante, porque además los que empezamos a formar parte de los medios digitales lo hicimos huyendo de la censura que vivimos en Últimas Noticias, en el Universal, después cuando compran también Globovisión. ¿Ustedes creen que
el tema de la autocensura se está empezando a ver también en los medios digitales. Es algo que lo tenemos allí en puertas y que de pronto el año que viene pudiera ser un tema que lo veremos lamentablemente, o ojalá que no. Bueno, desde IPIS, desde el año 2014 hemos estado haciendo estudios anuales de censura y autocensura, y ya desde el año 2014 advertíamos ese riesgo del miedo, ¿no? Y que probablemente hemos llegado al punto más alto del miedo y el temor que tienen los periodistas de informar, que ni siquiera se atreven a dar sus teléfonos de contacto, ¿no? Nos pasa mucho y es un desafío como organización, es decir, no puedo hablar por teléfono, me tienes que escribir. Es decir, a esos niveles de riesgo hemos llegado, y evidentemente hay mucho riesgo por la represión, por una política militarista o de seguimiento policial en contra de los periodistas, que probablemente no haya sido masiva, pero sí ha sido selectiva, y que ha ido a casos emblemáticos como Tal Cual, El Pitazo, Armando.info, como ejemplarizantes, ¿no? Y que probablemente los periodistas se ven retratados en el exilio forzado de los 4 miembros de Armando.info, y probablemente dice, mira, tengo la información, pero yo no me voy a meter a investigar ese tema, por esa relación del miedo que evidentemente sí ha venido en aumento en los últimos años, y que hemos llegado a ese eslabón más alto del círculo de la censura que IPIS ha dibujado, que es la autocensura. Es decir, cómo tú vences esa decisión personal o familiar del periodista, decir, no trato ese tema, no lo abordo, no lo investigo por temor a represalias, y que probablemente eso también esté pasando con las fuentes de información, fuentes que se callan y que prefieren no declarar porque ven a un miembro de la Asociación de Médicos de Aragua detenido, o ven a un ingeniero eléctrico que se atrevió a declarar en Zulia también detenido, o a un tuitero que incluso se atrevió a dar una información o a hacer sátira, como fue el caso de los bomberos en Mérida. Es decir, hay mucho temor, y creo que es esa ejemplarización selectiva a través de procedimientos judiciales, a través de medidas de censura, a través de llamadas, que puede ser como lo menos perceptible, que ha pasado en el entorno offline, pero que nosotros desde IPIS también lo hemos considerado como esos intercortados, que son los nuevos bloqueos selectivos, intermitentes o mutantes que se están dando en el entorno digital, y que en esas investigaciones que hemos hecho desde IPIS Venezuela en este año hemos determinado por lo menos que El Pitazo, con sus 3 dominios, .com, .info y .ml, ha sido uno de los más afectados. Y es pensar en El Pitazo, pensar es también en esa red de corresponsalías que probablemente no tenga ningún medio tradicional actualmente en Venezuela. Solo para... no, perdón, Carlos. No, a ver, mira, básicamente en el año 2007 nosotros hicimos un trabajo sobre el impacto de los procesos judiciales, porque en ese momento empezaron a utilizarse mucho, se llama el peso de las palabras, que hicimos una investigación de tipo cualitativo, ¿no? El problema de la autocensura es que funde en una sola persona víctima y victimario. Es decir, la persona nadie te va a decir yo me estoy autocensurando, es decir, no lo reconoce, es decir, sencillamente lo practica, incluso en algunas ocasiones finge. Es decir, uno dice, mire, yo no me inhibo, aunque se inhiba cuando está redactando. El problema ahí es que es muy difícil de documentar, es muy difícil de reconocer, y es muy difícil de vencer. Es decir, ahora, yo creo que hay que ver, por ejemplo, un poco lo que pasó el año pasado, 2017. El ecosistema de medios el año pasado era un medio deprimido, estaba igual de deprimido. No era que, por supuesto, se deprimió aún más porque sacaron CNN en español, sacaron 62 emisoras al final del periodo, desaparecieron diarios y toda la historia, pero no era el ecosistema de medios del 2014, no era el ecosistema de medios del 2007, o sea, era cada vez más debilitado. Entonces yo creo que hay que decir, y uno cuando empieza a evaluar cómo, o sea, ese proceso de fragmentación está generando también una suerte de corrientes concurrentes en la lógica de la información. Por supuesto, fragmentado, con un poco lo que decía Omar, con menos capacidad de influencia, menos capacidad de incidencia, es decir, la publicación en un periódico de referencia hace un tiempo tenía un enorme impacto. Hoy en día no lo tiene tanto cuando lo hacen en algunas páginas, a pesar de que ha habido esfuerzos de publicaciones conjuntas, otras lógicas de dinámicas conjuntas. Pero eso no quiere decir que no haya impacto. Es decir, ¿cómo se coordinó todo lo que fue la movilización social del año pasado? Yo creo que hay cosas que no estamos viendo.
Hay algunos datos que uno empieza a visualizar. Por ejemplo, cuando le preguntan a la gente, ¿cómo te estás informando? ¿No? Entonces la gente dice, no, yo me estoy informando a través de WhatsApp. ¿No? Es decir, la gente dice que se informa a través de WhatsApp. Ahora la pregunta es, ¿qué circula a través de WhatsApp? Bueno, circulan noticias falsas y circulan también productos informativos que están haciéndose en el periodismo digital venezolano. Es decir, también está circulando eso ahí. Entonces, lo que uno está viendo, y en algunos estudios que nosotros hemos hecho, hemos visto que en la medida en que tú acumulas medios, es decir, tú acumulas, por ejemplo, la lógica de los datos de cómo se informa la gente, es decir, cuáles son los consumos que están, la gente dice, bueno, mire, yo me informo a través de internet un 48%, un 49%, pero al mismo tiempo te dicen, yo me informo a través de Facebook un 45%. Y te dice, me informo a través de Instagram. Pero te dicen, no, yo me informo a través de Instagram con un 29%. Entonces, estamos hablando de unas lógicas distintas y además mutantes, cambiantes, profundamente cambiantes. Porque una plataforma, Snapchat, ¿qué pasó con eso? Desapareció. Y había gente que estaba haciendo periodismo basado en Snapchat. Me explico, lo que quiero decir con esto es que hay una dinámica que genera una necesidad de respuesta mucho más rápida, un nivel de incertidumbre mayor y una lógica en la que las audiencias ya se mueven en otro circuito. Entonces yo creo, lo que quiero decir con esto es que es cierto que hay autocensura, pero es cierto que también hay una disposición de ciertos periodistas, del conjunto de periodistas, de seguir, de construir rendijas, y la sociedad está ansiosa en conseguir eso. Es decir, el criterio de calidad, yo creo que la persona, o sea, uno visualiza, bueno, las cuentas de periodistas que hacen trabajo con cierto rigor en Venezuela son muy seguidas en Twitter, por ejemplo. Twitter no es la principal red para informarse, que utiliza la gente a nivel popular, utiliza otras. Pero llegas a líderes de opinión y esos líderes de opinión a su vez informan o inciden en otros. Entonces creo que hay ahí dinámicas que creo que se están viendo, claves para vencer la autocensura. Primero, no podemos estar solos, tenemos que construir articulación, estar juntos. Después, dinámicas, no acostumbrarnos a la censura, no acostumbrarnos a la autocensura, y hay que establecer mecanismos de intercomunicación intergeneracionales y también mecanismos de intercomunicación para juntos no silenciar, vencer el miedo. Eso de alguna manera creo que es una tarea yo solo sustantiva. un par de precisiones corticas. Suscribo por completo lo que ustedes dicen. Hay una frase muy antigua de que el miedo es libre, y es verdad que cada quien es, nadie le da pena a nadie que sacrifique por eso, pero si estás haciendo periodismo en Venezuela tienes que entender que tienes que lidiar con el miedo, pero tampoco puedes ser temerario. No puede ser que vas a salir atropellando en tu cuenta de Twitter y haciéndole mofa a Diosdado Cabello para que venga y me meta preso, ¿no? Ese tipo de cosas no se hacen. Entonces hay que recordar otra vez los valores tradicionales del periodismo para hacer eso y entender que cuando yo era pequeño vi una serie que se llamaba El Zorro. Diego de la Vega y el zorro. A veces Diego de la Vega, que se te hacía el pendejo, era más efectivo haciéndose el pendejo, justamente por eso, porque si él caía en provocaciones, revelaba su identidad secreta. Entonces ya no iba a poder ser el paladín de la justicia. Así le pasa mucho al periodismo, tiene que hacerse el pendejo y solamente cuando tiene las cosas bien hechas, bien sustentadas, bien trabajadas, elaborar sus trabajos y hacer que tengan mayor contundencia. Para ver la autocensura y la censura, la única parte buena, si tiene algo, es que es la autorregulación. Es decir, el periodista tiene que ser, y el medio, cada vez más responsable en saber que no puede salir disparando desde la cintura, como hacían muchos periódicos en el pasado, para publicar cosas. Y una última cosita, mi miedo con las redes sociales es que se han convertido en los titulares de los periódicos. Había gente que pretendía estar informada y lo que hacía era que veía la primera plana, se paraba un kiosco en la acera y decía, estoy informado porque leí todos los titulares. Eso está ocurriendo mucho allí. Y esta pregunta que nos viene de Barquisimeto, nosotros el año pasado hicimos un experimento en el estímulo con unas notas de voz que se volvieron virales. Regresaban desde Australia, te llegaban otra vez, haciendo una cosa simple, leer titulares con una fuente bien identificada, una voz identificada, que ayudaba a contrarrestar los rumores estos del año pasado, donde la gente decía que Maduro estaba huyendo por la Carlota o que habían quemado no sé cuánto,
Y eso se ve que la gente valora y aprecia mucho que lo tomen en cuenta. Hay una precisión con respecto a lo que dice Omar de la autorregulación, que nos parece importante y ha sido una preocupación desde IPIS cuando hemos hecho los estudios de censura y autocensura, que hay una pregunta relacionada a eso, qué es lo que el periodista cree que es autorregulación y autocensura. Y hay una gran confusión, la mitad de los periodistas cree que autorregularse es autocensurarse. Y eso está vinculado también a otro de los resultados de nuestra encuesta, que tiene que ver con que los periodistas, al menos 6 de cada 10, refiere que su criterio profesional es muy débil, es decir, tenemos un gran desafío de formación y no solamente quedarte con un título general, sino probablemente si a ti te toca cubrir agua, te toca aprender de los expertos. Si te toca cubrir economía, tienes que sentarte con los que saben. No es leer los periódicos y ver cuáles son los términos. Es decir, hay un desafío de preparación y de formación profesional que hay que ir a la especialización. Es decir, no nos podemos quedar con esa vaguedad porque el periodismo necesita ser más profundo y necesita buscar la excelencia mejorando y formándose siempre. Yo creo que uno de los antídotos con la autocensura son nuestros propios archivos. O sea, una de las cosas que nosotros hacemos en Provinci que es, tienes archivos enormes de bases de datos, de leyes, de comunicaciones, de periódicos viejos, de entrevistas, de análisis, o sea, ¿qué base tienes tú para afirmar lo que estás diciendo? Por ejemplo, tomando la referencia de las protestas del año pasado, que corrían tantos rumores, ¿cuál es la obligación del periodista en ese caso? Ve a la esquina y verifica que el muerto está ahí. Porque en WhatsApp te llegan las mismas cosas que le llegan a nuestras tías, nos llegan a nosotros. Pero no, o sea, hay que hacer hay que hacer una pausa y decir de qué manera podemos nosotros constatar esto. Y realmente estamos en capacidad de hacerlo. A nosotros nos pasó, por ejemplo, cuando estábamos haciendo el trabajo del agua, mucha gente se quedó fuera de nuestro cálculo. ¿Por qué? Porque no figuraban en los planes de racionamiento. Nosotros hicimos la advertencia, bueno, si su zona no aparece en el plan, nosotros no estamos analizando su condición. Y nos decían, mira, pero a mí me quitan el agua 6 días a la semana y no me metiste ahí, porque no tuve manera de comprobarlo. O sea, yo creo que también el periodista tiene que aceptar que tenemos limitaciones. O sea, nosotros no somos las instituciones. Y no podemos ser tan arrogantes de pensar que las vamos a reemplazar. Pero yo creo que hacer nuestros propios archivos de investigación es una manera de que la autocensura no se vuelva un dolor de cabeza. Porque cuando te autocensuras, cuando no estás seguro en realidad de lo que estás haciendo. Y para finalizar, la última pregunta que nos llega de la Universidad Fermín Toro, ¿cómo enfrenta la censura los medios digitales? Bueno, ya nuestro panel la ha respondido de distintas formas, solamente puedo acotar que creo que una de las cosas más valiosas que podemos hacer para enfrentar la censura es el tema de las alianzas entre los medios digitales. Y brevemente, uno de los ejemplos es lo que pudimos hacer en Armando Info cuando Conatel nos prohibió o pretendió prohibirnos hablar de Alex Saab en nuestros reportajes y que los periodistas de Armando Info habláramos de él. Pues seguimos hablando de Alex Saab, pero adicionalmente logramos que 16 medios digitales nos apoyaran y publicáramos todos juntos esa nota en particular donde hablábamos de otro nuevo episodio de Alex Saab con el tema de los clubs. Muchas gracias y bueno, creo que el próximo panel también tiene el reto de alentar a las nuevas generaciones para que sigan haciendo periodismo.